Qué bueno poder estar con ustedes. Qué bueno poder estar con ustedes una vez más. La verdad es que estamos muy contentos de ya nuestro tercer capítulo de la segunda temporada. Y tenemos muchas cosas para hablar el día de hoy, ¿cierto? ¿Cómo estás, Pablo? Todo muy bien, gracias. ¿Sí? ¿Cómo estás, Caro? Bien, muy contenta. Sí, y como les decía, hemos estado aprendiendo acerca del Evangelio, una gran temporada acerca del Evangelio. Y hemos estado aprendiendo, ¿quién se va acordando de los temas que hemos visto anteriormente? El primer capítulo vimos qué es el Evangelio y segundo capítulo, la semana pasada vimos no me avergüenzo del Evangelio. Y el día de hoy tenemos un programa muy bueno y vamos a estar hablando acerca de cómo poder vivir para la gloria de Dios. Y no solo eso de entender lo que Cristo ha hecho por nosotros, hemos entendido que el Señor pagó un precio, no podemos avergonzarnos y es tan glorioso lo que el Señor hizo, pero queremos aprender a cómo vivir el día de hoy también, ¿cierto? Hay mucho que tenemos para conversar. Y si te perdiste alguno de los capítulos anteriores, te invito a que por favor entres a nuestro YouTube como Estación Juvenil y puedes revivir cada una de las prédicas, temas, las alabanzas. Así que ingresa, suscríbete para recibir todas las noticias que tenemos. Pero como hemos estado conversando, Pablo, Caro, quisiera rescatar algo de lo que hemos visto las semanas pasadas. Y es que justamente no se trata de nosotros, sino que se trata finalmente de Dios y de su gloria, ¿cierto? A ver si me acompañan ustedes que están acá. A la cuenta de 3 días lo mismo. 1, 2, 3. No se trata de mí, sino que se trata de Dios y de su gloria. A ver ustedes. 1, 2, 3. No se trata de mí, sino se trata de Dios y de su gloria. Ahí dile al que está al lado. Pero para ir entrando, ¿cómo podemos ya darle la gloria a Dios? ¿De qué manera? A ver. Y yo creo que es súper bueno que entendamos cómo darle la gloria a Dios, porque ¿se acuerdan la dinámica que acabamos de ver hace un ratito con los chicos que habían pasado acá? Y mostrábamos dos casos. Una chica con una vida muy parecida a la mayoría de nosotros, con sus estudios, sus trabajos, pero veíamos como el caso del joven, una vida casi, podríamos decir, extraordinaria, como dedicada 100% a Dios. Y muchos de nosotros pensamos que para darle gloria a Dios tenemos que vivir una vida como, yo creo que casi como de famoso de red social, así como de influencer, red social cristiano, o como de estas vidas de estos predicadores que nos cuentan testimonios de sus vidas abnegadas, misioneros que se han ido al África, a la India, o quizás vivir una vida de renuncia, donde lo dejamos todo, vendemos todas nuestras posesiones y nos vamos a predicar. Y si yo les preguntara, ¿cuántos están viviendo así como misioneros abnegados? Muchos quizás los que estamos acá dirían, hoy la verdad es que yo no. Y podríamos pensar, no califico, quizás no tengo esa vida espectacular o magnífica o ejemplar. Entonces, inmediatamente nos produce el decir, oye, entonces quizás no estoy viviendo para la gloria de Dios, quizás mi vida no le está dando la gloria suficiente a Dios. Pero esto es lo que queremos entender. ¿Cómo podemos vivir una vida que le dé gloria a Dios en lo común y cotidiano de nuestras vidas, que estudiamos, que tenemos que trabajar, que tenemos que seguir en este mundo, ¿verdad? Donde no nos estamos yendo a ningún país extremo a predicar, simplemente acá, en nuestro contexto. Y que no necesariamente estamos estudiando a lo mejor teología como este otro joven. Así es. Y bueno, y para responder esta y cada pregunta de la que hagamos en este programa a lo largo de toda esta temporada, nuestro lugar de respuesta siempre va a ser la palabra de Dios. Porque este no es un programa para que nosotros vengamos a dar nuestra opinión de algo, sino que ver qué la Biblia nos enseña. Y para eso vamos a ir al libro de Primera de Corintios, capítulo 10. Así que los invito a los que están acá y a los que están viéndonos por casa, si pueden ahí ir a su Biblia. Y si no, también va a aparecer aquí en pantalla. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice algo muy interesante. Quizás derribando un poco lo que la Caro decía de cómo serán estas tremendas vidas. Dice algo así, mira, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos.
Y este versículo es muy interesante porque lo que vamos a aprender hoy es quizás algo tan chocante porque va en contra de todo el pensamiento y de la filosofía imperante en el mundo el día de hoy. Porque, ¿qué es lo que nos dice el mundo del día de hoy? Si pudiéramos conversar un poco, ¿qué nos dice el mundo de hoy? Vive tu vida. Nos dicen, deja vivir, vive feliz y deja vivir a los demás. Claro, ¿no es cierto? Preocúpate por tu felicidad. Haz aquello que te haga feliz. ¿Sabes qué? Sigue tu corazón. Sigue tu corazón. ¿Sabes qué? Haz cosas que realmente te hagan feliz a ti. Y algunos comerciales, ¿no es cierto?, que de repente vemos de marcas que dicen, por ejemplo, Obedece tu sed. obedece a tu sed, o sea, haz lo que tú quieras, O Solo hazlo. solo hazlo. Just ¿sí? do it. Just do it. O claro, o también hay otro que nada es imposible. Ah, claro, ¿Cierto? ¿qué más? ¿Alguien más? ¿Cómo vive el mundo? ¿Alguna frase que ustedes le hayan dicho? Los que ven televisión acá. ¿Cuál puede ser, por ejemplo, alguna frase común? Sigue tu corazón, ¿no es cierto? Solo hazlo. Y ¿cómo? Vive, equivócate y aprende. Vive, equivócate y aprende. Mira, tremendas frases. Y también leemos frases en redes sociales como voy a amarme a mí y vivir para mí. De eso se tratan las redes sociales, ¿o no? Como que la gente hoy día todo es como mírenme, estoy disfrutando la vida, estoy gozando, me saqué la mejor selfie, estoy en el mejor lugar, me estoy comiendo la mejor comida. No me importa nada de lo que los demás opinen de mí. Yo voy a hacer y vivir la vida como yo quiera. O también otras personas dicen, desde hoy decido ser feliz sin que me importe el que dirán. Me voy a preocupar por mí y lo que opine el resto no me interesa porque he decidido ser feliz. Qué heavy. Y por eso el tema de hoy es tan importante porque estas cosas que hemos dicho, así como por nombrar algunas, son pan de cada día. Son lo que escuchamos todos los días y los consejos que nos dan nuestros amigos, lo que vemos en la televisión. Y es por eso que este tema es muy complicado porque vivir para Dios inmediatamente entramos en conflicto con nosotros mismos. Porque el hombre, en esencia, es un ser egoísta. Y cuando tú le dices que viva su vida para otro, en este caso para Dios, inmediatamente uno como que dice, hoy me duele, me molesta, me incomoda, porque yo quiero vivir mi vida como yo quiera vivirla y sin pensar en los demás. Entonces, el hombre es un ser egoísta, pero ¿cómo podríamos vivir un ser egoísta? Vivir para la gloria de Dios o vivir para otro. Y volvamos un poquito al versículo que acabamos de leer. Dice este mandamiento en la palabra, 1 Corintios 10:31. Si pues bebéis o coméis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Y esto es tremendo, porque lo que te está diciendo acá, sea que sea lo que tú hagas, hazlo con la gloria de Dios en mente. Es decir, pone ejemplos muy cotidianos de la vida. No dice si van a predicar o si van a dar una conferencia frente a multitudes. Dice algo súper sencillo. Si pues coméis o bebéis. ¿Quién ha comido hoy? ¿Sí? Todos. ¿Sí? ¿Quién ha bebido algo hoy? Sí, como, todos hemos tomado agua, un jugo, una bebida. Algo hemos hecho. Entonces, la pregunta es, en esto tan básico, ¿pensaste en la gloria de Dios mientras estabas comiendo o bebiendo? Ah, quedaron todos pensativos. Y aquí, ¿se dan cuenta que es algo tan sencillo y tan básico? Vivir para la gloria de Dios es algo, se reduce a algo tan sencillo como si comen o toman algo tan sencillo de todos los días, o hacen cualquier otra cosa, que puede ser algo tremendamente espectacular o algo tan básico o cotidiano como comer o beber. La gloria de Dios tiene que estar en nuestra mente. Y ¿cómo podemos entonces vivir para la gloria de Dios? Hablemos un poco de esto, porque hemos estado explicando el Evangelio. Programas anteriores vimos lo que Cristo hizo por nosotros y lo acabamos de conversar. Y es tremendo porque cuando nos damos cuenta de que yo merecía la muerte y que Cristo pagó el precio por mi rescate, la pregunta es, ¿qué tengo que ver yo en todo eso? Nada. Yo era el que estaba condenado a muerte. Yo era el pecador, yo era al que iban a matar, y Cristo viene y Él paga el precio por mi rescate. Entonces, Él fue el que pagó el precio. Por ende, el que paga el precio es digno de la gloria. Es decir, si alguien va a decir, oye, mira, el Pablo ahora es libre, no es para que digan, oye, el Pablo es libre, sino que digan, bueno, ¿quién fue el que hizo que él fuera libre? ¿Quién pagó el precio por su rescate? Y Él merece la gloria. Por ende, Dios es digno de la gloria por el simple hecho de habernos salvado. Ya nuestra vida no nos pertenece porque nosotros estábamos condenados a muerte y Cristo nos salvó.
Eso es lo primero. ¿Cómo vivo dándole la gloria a Dios? Súper fácil. Lo primero es con esta conciencia, decir, wow. Entendiendo lo que Él hizo. Exactamente. Si yo entiendo lo que Él hizo por mí, no hay nada en la vida que yo quiera hacer que no dé la gloria a Él, porque dice, yo estaría muerto. Y si tengo vida, es porque Él pagó el precio. Por ende, gracias Señor. Porque yo no estaría ni en este programa, ni haciendo lo que estoy haciendo, sino que estaría condenado a muerte. Pero tú me has dado vida. O sea que podríamos decir que lo primero para vivir una vida que le dé gloria a Dios es reconocer el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y con ese primer paso ya estamos comenzando a vivir una vida que le dé gloria. Y por eso esta temporada se llama hablar sobre el Evangelio y lo que es el Evangelio. Y ahora se van hilando los cabos, ¿no es cierto? Diciendo, ok, entonces si Cristo pagó el precio, yo lo único que puedo hacer hoy día, de alguna forma de tratar de pagar, porque no hay nada que yo pueda hacer para pagar, es vivir una vida que le dé gloria. Y la primera forma es reconociendo que Él fue el que pagó el precio por mi rescate. Y lo segundo es bien interesante y es, dijimos que el Evangelio era la buena noticia, ¿no es cierto? Entonces, lo segundo de cómo vivo para la gloria de Dios es responder a esta buena noticia en obediencia agradecida a través de nuestra vocación en el mundo. Y esto podría sonar como extraño, pero es muy interesante. Hay una buena noticia que es el Evangelio. Doy gloria a Dios cuando yo respondo a esa buena noticia viviendo de manera obediente y agradecida a través de mi vocación en el mundo. ¿Cuál es la vocación que tenemos en el mundo? Recién pasaba aquí Girán, ¿no es cierto? Y la Bárbara, y dijeron, no, yo trabajo en un instituto de inglés, yo estudio fonoaudiología. Alguno aquí podría decir, no, yo soy ingeniero, yo soy estudiante, yo soy dueña de casa. Todos tenemos una vocación. Yo creo que nadie se despierta y queda desocupado. Bueno, sí, por ahí parece que veo algunos, pero bueno, la mayoría de nosotros tenemos una vocación. Entonces, respondo a lo que Dios hizo por mí, viviendo a través de mi vocación de una manera que pueda dignificar el nombre de Dios. Es decir, no importa si tú trabajas en la iglesia, si trabajas en un hospital, si trabajas como ingeniero, si no trabajas, si simplemente estudias, si eres dueña de casa, si haces el oficio que tú hagas, debes hacerlo única y exclusivamente con la gloria de Dios en mente. Y esto me encanta porque finalmente lo que nos está diciendo es, no importa lo que hagas, todo debe ser para la gloria de Dios. La pregunta sería realmente, ¿estamos viviendo de esta forma? Porque recién hice la pregunta si alguien hoy día había pensado en la gloria de Dios mientras comía. Ahora, ¿alguien ha pensado en la gloria de Dios mientras estudia, trabaja o hace las cosas de su vocación? Y qué interesante y quisiera tomarlo como una buena noticia eso, ¿cierto? Por supuesto. Porque ¿cuántos de los que están acá están estudiando? A ver, por favor, levante la mano. Ahí tenemos muchos. ¿Cuántos, por ejemplo, ya tienen una profesión? ¿Cierto? Acá tenemos ingenieros, tenemos gente que trabaja en salud, que ha sacado una profesión gastronómica, por ejemplo. Pero no importa lo que tú hagas. Finalmente, tú puedes ser un estudiante, tú puedes ser un pastor dedicado 100% al ministerio. Puedes a lo mejor ser como este joven que representaba a Girard, ¿cierto? Y puedes haber estado estudiando teología, estás 100% como misionero, puedes ser una dueña de casa, lo que sea. Se trata de la gloria de Dios. Y ¿sabes qué? Me entra una duda, Susi, dentro de esto que hemos estado hablando, porque se nos habla de tener que darle la gloria a Dios, ¿cierto? Pero finalmente, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Sabes que yo creo que cuando pensamos qué es darle la gloria a Dios, en lo que hacemos y todo eso, yo creo que tenemos que entender que es mucho más que decir hago esto porque es mi pasión. Porque cualquiera puede hacer las cosas porque es su pasión. Hago esto porque me encanta. Hoy día está muy de moda trabajar en lo que te haga feliz. Y como lo decíamos, las frases que el mundo nos dice, hacer lo que me apasiona, hacer lo que me haga feliz. Todos queremos eso de alguna forma. Entonces, como hijos de Dios, que entendemos y que ahora estamos reconociendo la obra que hizo Cristo en nosotros, no solamente basta con trabajar en lo que me apasiona, hacer lo que amo, hacerlo feliz, o lo que me haya tocado hacerlo con gozo, hacerlo contento, feliz, sino que es más allá de eso. Es reflejar a Cristo. Es reflejar a Cristo en lo que hacemos. Y quiero que volvamos un poco al versículo de 1 Corintios, que está siendo como el versículo de hoy.
1 Corintios 10, del 31, el que tiramos al inicio, que dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Versículo 32 dice, no seas de tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y 33 dice, como también yo, dice el apóstol Pablo, en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y acá, de este versículo, solamente leer estos tres, imagínense, 3 versículos y ya es como mucho. Quiero rescatar 2 cosas. Una, la que Pablo decía al inicio, nos da de ejemplo de glorificar a Dios con cosas muy básicas, que Pablo decía, comer y beber. Ahora estamos en víspera de las fiestas patrias, así que hay que preguntarse, claro, del comer y beber. El comer y beber está como, estamos justo en fechas importantísimas de mucho comer y de mucho beber. Y acá es donde hay que preguntarse, con esto que voy a comer, de la forma en que voy a comer, de la forma en que voy a beber, ¿estoy reflejando a Cristo? Porque miren lo que dicen. Pablo dice, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué cosa? Para que también sean salvos. Entonces, de alguna forma, que cuando la gente nos vea hacer algo básico, hacer algo tan sencillo como comer y beber, que todos lo hacemos, o lo que hagas en tu día a día, esto yo creo que lo da de ejemplo como algo sencillo. Nadie puede estar exento de comer y beber. Y eso ya es lo primero. Y lo segundo que a mí me llama la atención de esto es que, por otro lado, nos ponen este contraste de nuestro egoísmo versus tener que pensar en los demás y decir, wow, ya no lo tengo que hacer porque me satisface, porque es mi pasión, porque lo amo, sino que empezar a pensar cómo con mi vida puedo ser de beneficio para otros, para que otros, cuando me vean hacer lo que hago, cuando me vean comer, cuando me vean beber o cuando me vean realizar mi trabajo, puedan ver a Cristo de alguna forma en mi vida. Claro, y eso es el egoísmo que hablaba, lo que dice es, por eso decíamos que es tan complicado este tema al día de hoy, porque todos queremos hacer las cosas que nos gustan, que nos agradan, que nos den placer. Y esto finalmente pone en conflicto nuestro egoísmo versus vivir para Dios. Pero, ¿sabes qué? A mí me gusta y encuentro muy, muy bueno este versículo de entonces comer o beber, porque también es algo muy cotidiano que la gente hace todos los días. Y quiere decir, y nunca me había puesto a pensar en el hecho de que si yo como o si yo bebo, puede ser tanto de bendición como muchas veces como piedra de tropiezo para mucha gente, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, soy de bendición en lo que yo hago, en lo que estoy comiendo, en lo que estoy bebiendo, incluso puede ser para salvación de otros. Eso es tremendo. ¿No? Imagínate, y eso es lo que me gusta, porque te habla de predicar la salvación de Cristo con tu forma de comer y tu forma de beber. No te está diciendo con tu forma de predicar, no te está diciendo con la carrera que elijas. O sea, elige esta y esta carrera porque estas le dan gloria a Dios, claro, y esta carrera no. Sino que te lo hace fácil. Te dice simplemente cuando comas y cuando bebas, ya puedes estar predicando el Evangelio. Entonces, si alguien del capítulo anterior dijo, uy, no sé cómo hacer para no avergonzarme del Evangelio, si alguien del capítulo anterior se quedó pensando, ¿cómo puedo? Quizás no tengo la personalidad que tenía nuestro invitado de la semana pasada, véalo en YouTube si no lo vio, y dice, no me animo a salir a la calle con una cámara, preguntarle a la gente, orar por sanidad. ¿Cómo puedo entonces predicar el Evangelio? Simple. Cuando tú comas, cuando bebas, procura de estar reflejando a Cristo. La pregunta sería, en la universidad, en el trabajo, cuando tú almuerzas, cuando tú estás en tu día a día, ¿la gente que te ve a Cristo? Bueno, muy buena pregunta, porque finalmente me quiero tomar un poco de ese punto, porque al final nuestra vida es la que finalmente también tiene que predicar las buenas nuevas de salvación. Así es. Y me gusta mucho, si lo pueden ahí proyectar a la pantalla, lo que dice Isaías, capítulo 43, versículo 7, que dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Wow. Detengámonos un poco en, para gloria mía los he creado. Entonces podemos comenzar a visualizar un poco cuál es el propósito de nuestra vida. Independiente de lo que hagas en tu casa, en la universidad, en tu trabajo,
el propósito del ser humano y de nuestra vida debe ser finalmente darle la gloria a Dios. Y en todo lo que hacemos, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en nuestra familia, en cómo nos desarrollamos en este sistema, porque lamentablemente son muy pocas personas las que hoy día se detienen a pensar en esto. ¿Quién, por ejemplo, va por la calle y ustedes le preguntan, oye, ¿tú le das gloria a Dios con lo que estás haciendo? Así como... nadie vive consciente de que tiene que muchas veces darle la gloria a Dios. Y muchas veces como cristianos también hemos caído en eso. Y tenemos que, yo creo, admitir que muchas veces nos falta mucho que aprender acerca de este tema. Porque entre tanto bombardeo, siempre me gusta el ejemplo que da Pablo de estos dos perros, ¿cierto? ¿Cuál es el que se alimenta más? Porque entre tanto bombardeo que hoy día nos ofrece la sociedad, ¿cierto? Entre tanta televisión, tanto internet, tanto cine, tantas cosas que hoy día nos ofrece, muchas veces perdemos el propósito. Porque creemos que lo que finalmente nos dice este sistema es que tú tienes que ser feliz porque todo esto te traerá a ti mismo un beneficio propio, un beneficio egoísta, como lo hemos estado viendo. Y qué bueno que nos dice Isaías que para gloria mía los he llamado. Pero, ¿cómo llegamos a esto finalmente? ¿Cómo finalmente se supone que debo darle la gloria a Él en estas cosas? Eso es interesante porque también si uno se pone a pensar, la Biblia dice que Dios es glorioso. ¿Cómo yo puedo darle algo de gloria a Dios si yo no soy un ser glorioso? ¿Cómo puedo darle gloria a alguien glorioso si yo no lo soy? ¿Cómo le doy algo que él ya es? Y hay algo muy interesante que una vez aprendí que me gusta mucho, es que vivir para la gloria de Dios significa vivir como espejos humanos. ¿Qué es lo que hace el espejo? El espejo en sí no tiene una forma, un brillo, una imagen, nada, ¿no es cierto? El espejo simplemente refleja lo que se proyecta sobre él. Por ende, nuestra vida debiese ser una vida que sea un espejo de la gloria de Dios. Que cuando Dios se mire en nosotros, nosotros reflejemos la gloria de Dios. Por ende, ¿cómo le doy gloria a Dios? Viviendo como un espejo de Dios. Cuando la gente me mira a mí, lo que ve no es a mí, sino que ve la gloria de Dios reflejada a través de mi vida. Y esto lo hace toda la creación, excepto el hombre, que tanto le cuesta. Si tú miras el universo y todo lo creado, tú puedes ver la gloria de Dios. Tú miras las estrellas, las montañas, los mares y tú dices, wow. ¿Y qué es lo primero que uno dice? Wow, alguien tiene que haber creado todo esto. Ese es Dios y tú puedes ver la inmensidad y la gloria de Dios. Y finalmente, el que se lleva la gloria cuando tú miras la belleza de un atardecer es Dios, es el creador del atardecer. Y lo que el atardecer está haciendo simplemente es reflejar la gloria de Dios para que todo aquel que lo mire pueda decir, wow, qué linda la obra de nuestro Dios. La pregunta es, cuando la gente nos mira, puede decir, ¡wow! ¡Qué glorioso Dios que tiene! ¿No es cierto? O finalmente nos ve a nosotros con nuestras imperfecciones, con nuestras picias. ¿Qué reflejo estamos devolviendo? Si le pudieras pensar ahí un momento y decir, ¿qué reflejo estoy devolviendo? Y esto es muy interesante porque la palabra gloria viene... Hay como dos grandes significados, si lo vemos en hebreo o en griego. Y en hebreo la palabra gloria es kabod, que significa peso. Y la palabra gloria en hebreo, kabod, es algo pesado. Y muchas veces trivializamos a Dios, como que Dios fuera cualquier cosa, cuando en realidad Dios es algo con peso, algo con sustancia, algo que no es a la ligera. Es decir, pensar en la gloria de Dios es pensar en vivir en mi vida en una manera contundente, en una manera, ¿no es cierto?, pesada, por así decirlo, que no sea tan trivial, porque si le voy a dar gloria a Dios, y Dios es este kabod, ¿no es cierto?, este peso de su gloria, yo no puedo simplemente vivir una vida trivial, común y corriente, conformarme con ser un mediocre. Por eso que el libro de Proverbios habla tanto acerca de los simples, porque un simple no le da gloria a Dios. Un simple es alguien trivial que hace cualquier cosa. ¿Y cómo se contrasta la simpleza de una persona que vive su vida desperdiciando su tiempo, viendo televisión, ¿no es cierto?, haciendo un montón de cosas que tú dices, ¿y qué has hecho de tu vida? No, simpleza. Cuando la gloria de Dios es algo pesado. Ahora,
muchos han convertido a Dios en un Dios liviano. Y es por eso que viven sus vidas así como que no les importara. Cuando tenemos a Dios en mente, digo, wow, Dios es glorioso y esa gloria es un peso. Yo tengo que vivir mi vida por algo más que algo trivial. Y por otro lado, si vemos la palabra gloria en griego, es mucho más interesante porque la palabra en griego se llama doxa. Y doxa tiene que ver con un significado de estimación, buena opinión o luz y brillantez, con lo que uno está acostumbrado a ver gloria. Y me gusta este significado de que sea buena opinión o estimación, porque cuando las personas me ven, deberían tener una buena opinión de Dios. Si la palabra gloria es buena opinión, cuando alguien me ve a mí, yo debiese generar una buena opinión de a quien yo estoy representando. Así que la pregunta es, cuando la gente te ve, ¿tiene una buena opinión de Dios o una mala opinión de Dios? Wow. Y esto es tan terrible porque hoy día vemos tanta gente que dice ser cristiana y que tú la ves y lo único que produce es una mala opinión de Dios. Mira, si así son todos los cristianos, entonces... Con tantas prácticas que la iglesia ha incurrido de manera tan incorrecta, que finalmente dicen, wow, mira, ¿y él es cristiano? No generamos una buena opinión de Dios. Por ende, el desafío, y dile al que está al lado ahora, produce una buena opinión de Dios. Produce una buena opinión de Dios. Así que cuando la gente te vea, tenga una buena opinión de Dios, porque al que tú estás representando. Mira, como te digo, los seres humanos son los únicos que nos cuesta hacer esto, porque la creación lo hace. Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sí? Cuando tú ves el cielo, ¿qué es lo que pasa? Tú dices, wow, la gloria de Dios. No hay nada trivial en el cielo, ¿no es cierto? Es algo glorioso, algo pesado y genera una buena opinión de Dios. Y esto realmente es asombroso. Y quisiera, antes de seguir avanzando, detenerme un poco en este segundo significado que nos dabas, ¿cierto? De luz, de brillantez, de buena opinión, porque hay un capítulo muy clave quizás para poder complementarlo con esto, y se encuentra en Hebreos 1, que dice, Hebreos 1:1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Wow. Y esto ¿qué quiere decir un poco lo que estamos hablando acá en Hebreos 1:1? Que finalmente tenemos que vivir para la gloria de Dios. O sea, todo lo que hagamos, en otras palabras, estamos diciendo porque si vivimos para la gloria de Dios, eso realmente va a traer la brillantez, va a traer la buena opinión, va a traer la luz que finalmente este mundo necesita, ¿no? Y esa luz es Cristo. Y justamente es Cristo. O sea, el versículo que acabas de leer está describiendo a Cristo. Así Lo es. describe como la gloria de Dios. Dice que Cristo siendo el resplandor de su gloria, o sea, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de la sustancia de Dios. Y eso es muy interesante, porque ¿qué dijimos recién? Que había que vivir como espejos. ¿Y qué es lo que dice que Cristo es de Dios? El resplandor ¿y qué más? Y la sustancia de su imagen. Es decir, Cristo fue la persona que más gloria le dio a Dios, porque cuando Él vivió, su vida apuntaba a la gloria de Dios. Cuando tú veías a Cristo, tú veías a Dios y lo comprobamos. Toda la gente, Él mismo decía, el que me ha visto a mí, al Padre ha visto. Y eso es tremendo, porque podemos ver la gloria de Dios en la vida de Cristo. Cristo podría haberse llevado Él la gloria, porque Él era Dios. Y podría haber dicho, miren, aquí estoy, yo soy Dios y estoy entre ustedes. Pero ¿qué es lo que hizo Cristo? Yo voy a ser el primer ejemplo de cómo se vive una vida que glorifica a Dios. Todo el que me ve a mí tiene que ver al Padre. Wow. Y es por eso que Pablo incluso se atrevía a decir, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Es decir, cuando me ven a mí, no ven mis obras, sino que ven lo que Cristo está haciendo en mí. Y es por eso que
La invitación es unámonos a la creación. Toda la creación da gloria a Dios. Nosotros también seamos ese reflejo de su Y gloria. justo la semana pasada también hablábamos acerca de que cuando Cristo es crucificado, bien a lo mejor podría haberse bajado de la cruz, lo podría haber a lo mejor dado toda su gloria, ¿cierto? Y su esplendor, pero no lo hizo justamente, y hasta la muerte Cristo le dio gloria a Dios. Es increíble eso. Tremendo. Así es, y a mí me parece que no es para menos que Él sea la gloria de Dios, porque imagínense tremendo todo lo que hemos aprendido en los capítulos anteriores, su sacrificio, su vida, su entrega, realmente es para decir, sí, o sea, qué más glorioso que Cristo. Pero a mí me gustaría bajar esto de la gloria de Dios a algo quizás más aterrizado, quizás darle una perspectiva más común y cotidiana. Y quiero tomarme un poquito de las palabras de Steve Timmis y Tim Chester, porque quiero que no nos quedemos simplemente con que darle gloria a Dios es mostrar una buena conducta. ¿Se acuerdan la semana pasada que Anita decía, oye, yo tengo una compañera que también es cristiana, que se porta excelente, no dice malas palabras, hace su pega muy bien, pero a pesar de todo eso, si yo la miro, no hay nada que me diga que ella es cristiana o que me refleje a Cristo. Simplemente veo a una buena persona o una persona que se porta bien. Entonces, quiero que le demos una vuelta a esto y entendamos que darle la gloria a Dios es más que hacer nuestro trabajo de forma excelente, es mucho más que simplemente hacer mi trabajo con pasión, destacarme por mi responsabilidad, sino que tengo que reflejar a Cristo. Y quiero mostrarles estos casos y que ustedes vayan analizando y pensando cómo aterrizar todo esto. Primero, cualquiera puede amar a un amigo o a sus amigos, ¿o no? Pero saben que solamente la gracia de Dios, es decir, el Evangelio, cuando el Evangelio, todo esto que hemos hablado de Cristo, te transforma y te cambia, recién ahí una persona es capaz de amar a sus enemigos, de amar a las personas que le tienen mala, que les hace la vida imposible. Solamente la gracia de Dios hace que una persona llegue a amar a sus enemigos. Cualquier persona puede perdonar un acto de traición, ¿verdad? Pero solamente la gracia de Dios puede hacer que una persona perdone una y otra vez los errores que cometen en contra de él. Solamente la gracia de Dios puede hacer que una persona esté constantemente perdonando una y otra vez el error de alguien, el mal que alguien le ha dado. ¿Pero saben para qué? Para darle todo el honor a Dios. Cualquier persona puede meterse la mano en el bolsillo, y muchos lo hacen y lo hemos hecho, y darle monedas a un limosnero o a alguien que pasa pidiendo, ¿verdad? Pero saben que solamente la gracia de Dios puede lograr hacer que una persona venda todas sus pertenencias, dársela a los necesitados, pero para que Dios se lleve toda la gloria. Cualquier persona se puede desvivir por su esposa, ¿verdad? Los que están casados. Cualquier marido, y podemos encontrar muchos, que se desvivan quizás por el amor de su esposa, por darle todo el bienestar. Pero solamente la gracia de Dios puede hacer que un matrimonio abra su hogar para recibir a los necesitados, para restaurar a otras personas, Tremendo. para que Dios se lleve toda la gloria. Por lo tanto, muchas personas podemos hacer cosas buenas, pero pocas podemos hacer las cosas para que Dios se lleve la gloria. Solamente si hemos recibido este evangelio. Y quiero llevarlos a algo aún más práctico, y acá necesito que todo el público, por favor, participe. Quiero escuchar sus opiniones, su participación, porque quiero llevarlos a casos puntuales y prácticos. Así que, ¿están atentos? Sí. Ya. Entonces, quiero que opinemos y conversemos un poco. Por ejemplo, vámonos a los casos reales del día a día. Te voy a poner una situación. Estás con tu mamá y piensa con lo que siempre discutes con tu mamá. Quiero que pienses, cuando estás en ese momento donde te vas a poner a discutir, puede ser con tu papá o con tu hermano o con el que discutas más en tu casa,
si estás casado con tu esposa, tu esposo, cuando estés en esa circunstancia, ¿cómo puedes darle gloria a Dios? ¿Cómo puedes, qué cambio harías antes de entrar como en esa discusión y donde te preguntes, ¿cómo con esta discusión voy a darle gloria a Dios? Ese es el primer caso. Les voy a nombrar los casos y luego hablamos para que los vayan pensando. Y se puedan identificar con algo. Exactamente. O sea, quizás sería la pregunta es, ¿qué cambiaría si al momento de entrar en una discusión pensara primero en cómo esto le va a dar gloria a Dios? ¿Entraría en esa discusión? Claro. ¿No? ¿Qué cambio, o sea, qué pasaría si en vez, antes de que yo entre en la discusión, pienso, yo sé que con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con el que discuto más en casa, Póngale cada vez, nombre al familiar. Claro, póngale ahí complete la oración. Cuando voy a entrar en esa discusión, ¿qué cosa cambiaría si yo pienso, uy, ¿cómo le puedo dar gloria a Dios en esta situación? Ya, ¿se identificaron algunos con esto? Los que discuten bastante en casa. Bueno, si no es tu caso, te voy a poner otro caso. Cuando alguien te critica, ¿te han criticado alguna vez? ¿Te han criticado por redes sociales o tus compañeros o en tu casa misma? Porque a veces la familia también nos critica mucho ciertas cosas que nosotros hacemos. Cuando alguien te critica, ¿qué cambiaría de lo que vaya a suceder si antes de responder a esa crítica, antes de reaccionar a la crítica, pensaras, uy, ¿cómo le puedo dar gloria a Dios ahora, en este momento? Otro caso, por si tú dices, no me ha pasado nada de eso. Cuando tomas una decisión, tienes que tomar una decisión. Piensa, ¿cómo puedo hacerlo para la gloria de Dios? Y por último, si todavía nada de esto te identificó, ¿a cuántos les gusta el fútbol? Varones, a los futboleros de fin de semana. Cuando estoy jugando a fútbol, ya sea por la Play, ¿verdad? O real, ¿cómo puedo hacer esto para la gloria de Dios? ¿Ok? ¿Participamos entonces? Me identifica algunas de las que mencionaron y yo creo que algo quizás práctico que yo también lo he podido reflexionar, es decir, o sea, es pensar como en los sinónimos de Dios y en los frutos del Espíritu Santo de gozo, benignidad, paciencia, bondad. Y creo que glorificar a Dios también es como mostrar esos frutos en cada una de estas situaciones. Por ejemplo, si alguien te va a criticar o tú tienes que responderle a alguien y lo primero que quieres hacer es como golpearle y decir, como que te sale todo eso. No sé, pensar un segundo y decir, ok, ¿qué haría Jesús en esta situación? Y comprender que la otra persona también está en un proceso de perfeccionamiento y yo también, o sea, nadie es perfecto y a veces uno llega y lo dice nomás, pero yo creo que estar meditando en los frutos del Espíritu, que son todos esos de amor, paz, paciencia, bondad, nos hace reflexionar un poquito más y aunque sea un segundo de pensarlo, puede cambiar mucho la consecuencia de lo que pueda pasar. Para complementar lo que dijo la Cale, muy cierto, siempre voy a acordar una cosa que dijo el Pablo en una predicación que fue, muchas de las personas decimos, en general, que esto es bueno, o sea, por ejemplo, robar es malo y no lo hacemos porque es súper poco ético, antimoral, pero hasta ahí llega. Entonces se nos olvida que no, porque esto puede dañar al Señor o esto puede entristecer el corazón del Señor o es... Entonces se nos queda como ahí nomás de repente y claro, se nos olvida a veces que ciertas cosas son malas, tratar al de al lado mal también es malo porque hay que ser buena onda y tal, pero va más allá de eso, pues se nos olvida que también es para la gloria del Señor y esa parte como que va quedando ahí porque como decían al principio a veces estamos acostumbrados, como decías tú, a seguir el ritmo nomás y después se nos va olvidando que el Señor tiene que ser el protagonista. Más que tener como una pasividad ante las reacciones, tener como desarrollado un fruto del Espíritu importante que se llama templanza. Y eso se tiene que alinear con el Espíritu. Y yo creo que eso hace que en la reacción en sí piense que verdaderamente cómo puede actuar una persona a través de lo que dice Dios, que es lo más importante. Pienso que lo más importante que uno puede hacer en esas condiciones es sondear las intenciones del corazón.
Porque muchas veces uno actúa como a lo que le viene, al momento preciso de hacer algo. Pero pienso que uno debe tomarse el tiempo, es difícil, sí, pero sondear las intenciones del corazón. Porque cuando uno sondea las intenciones del corazón, realmente se da cuenta a quién le está dando la gloria. Si me estoy dando la gloria a mí mismo en ceder a determinada situación, con la cuestión, por ejemplo, de la crítica. Porque muchos nos afecta ser criticados y queremos quedar bien con las personas, pero realmente ¿a quién le estoy dando la gloria? Si me estoy dando la gloria a mí mismo por quedar bien con una persona que capaz me criticó injustamente también, como llevándolo a ese plano. Entonces, sondear las intenciones de mi corazón, ¿por qué quiero quedar bien? ¿Por qué estoy como tratando de que mi imagen quede bien? Porque también llevando a todo lo que estaban hablando, me llevaba a pensar muchas veces nosotros queremos enaltecer nosotros mismos, enaltecernos, quedar bien delante de las personas, pero realmente ¿quién es el que gobierna nuestro corazón? Y cuando Cristo está en el trono de nuestro corazón y nos damos cuenta que realmente no somos nada, sino que todo se lo debemos a Dios, ahí nos queda un poquito más fácil darle la gloria a Dios, porque podemos aparentar con mucho éxito, como lo que decían en los casos anteriores del principio de la chica o el chico, pero realmente ¿cuál era la intención de su corazón? Porque yo puedo estudiar teología, puedo, inclusive como dice la misma palabra, ir a la hoguera y ser quemado, pero ¿cuál es la intención de mi corazón realmente detrás de eso? ¿A quién estoy glorificando? ¿Estoy haciendo eso para quedar bien y para que la gente diga, wow, cómo es un hombre cristiano, cómo es una mujer cristiana? ¿O a quién le estoy dando realmente la gloria? ¿O estoy sometiéndome de verdad a caminar como en esa esclavitud delante de Dios y bajar como el humo de mi pedestal que me impide ver más allá para que realmente Dios sea exaltado? Entonces creo que eso es medir las intenciones de mi corazón realmente. Y Dios nos dio la capacidad de eso. Excelente. Sí. Muy Qué buen buena comentario. respuesta. Sí. Muchas gracias. Porque podemos quedar bien aparentemente como, oh, mira, está dándole la gloria a Dios, pero el Señor conoce las intenciones del corazón. De hecho, una muy buena herramienta recomendada para todos es que consulten también su palabra, la Biblia, porque de hecho hasta la misma palabra dice las intenciones del corazón, de lo que uno quiere hacer. ¿Con qué intención lo estás haciendo? Claro. ¿A quién quieres impresionar con lo que estás haciendo? Y yo creo que muchas veces cuando reaccionamos ante estos casos que yo les ponía y les decía, bueno, quizás una discusión, un partido de fútbol donde se aceleran los egos y los roces entre las personas, o quizás la toma de una decisión. Acuérdense de esto, darle la gloria a Dios es reflejar a Cristo. Entonces, está muy bien esto de evaluarnos, porque ¿quién va a quedar bien? O sea, puedo quedar muy bien yo, pero quizás la otra persona no recibió nada de Cristo, ni la otra persona logró ver un mensaje de salvación, ni él va a querer conocer al Dios al que yo digo que sí. Y me gustaría saber qué está pasando en redes sociales, qué opina la gente que nos está viendo desde su casa. Sí, aquí también están participando nuestro público online. Uno de sus comentarios es de Jasmay Rey, que dice: hola, nuestra vida debe ser para la gloria de Dios. Vivir para que vean a Cristo en nuestras vidas, viviendo un evangelio práctico. Buenísimo el tema, los felicito muchachos, sigan adelante. Sí, y también tenemos a Irma Muñoz Pinochet, que nos dice: no se trata de abandonar nuestras tareas diarias, trabajo, familia, sino que nuestras vidas muestren que Cristo mora en mí. Y también queremos leer de Mauricio Méndez, que nos escribe desde el Algarrobo, la quinta región, que nos envía muchos cariños. Nosotros también a él le mandamos muchos cariños. Él nos dice que la gloria a Dios debe ser el fin de toda acción, la razón de nuestra vida y el porqué de todo lo que hacemos. Así es, ya empezó el 18. Saludos desde Santiago. Y ahora vamos con Mónica Quevedo, que nos dice: pienso que podemos reflejar a nuestro Señor cuando morimos cada día a nuestra carne y empezamos a vivir por el Señor, según nos enseña su palabra. Muchas gracias por eso. Qué buena. Gracias por sus respuestas. Muchas gracias. Y ¿sabes qué? Me gusta mucho esto porque de una u otra manera nos planta un desafío. Y ese desafío es a vivir intencionalmente dándole la gloria a Dios. O sea, no como les decía hace un momento, nadie piensa en verdad en darle la gloria a Dios, sino que esto nos desafía
a darle la gloria a Dios. Y es un poco en cada una de las cosas que uno hace, y es un poco lo que yo creo los reformadores del siglo XVI querían llegar a la esencia con su quinta sola cuando decía Soli Deo Gloria, ¿cierto? Así es. Solamente la gloria a Dios. Así Y es porque la gloria de Dios, como parece que decía recién Mauri en los comentarios, debe ser la motivación de mi vida. Y ahí complementamos un poco con lo que decían las opiniones, las intenciones del corazón. Lo que me motive no debe ser quedar bien yo, lo que me motive en la vida no es ser yo lograr algo, yo llegar a una posición tan alta, porque a veces confundimos, le voy a dar la gloria a Dios siendo el mejor en esto. Y claro, pero ¿cuál es la motivación de ser el mejor en esto? ¿Que la gloria de Dios sea de rebote? No, la motivación de nuestra vida debe ser la gloria de Dios. Porque, como decíamos, la gloria es algo pesado. Si yo no vivo para la gloria de Dios, no voy a vivir para nada de trascendencia. Voy a vivir solamente para cosas triviales. Y me gusta mucho como lo dice el pastor Miguel Núñez en una frase que a mí me encanta, que dice, cuando algo no tiene valor eterno, es eternamente inservible. Wow. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo para algo eterno versus cuántos estamos viviendo para algo temporal? Si tu motivación son cosas temporales, estás viviendo para algo eternamente inservible. Wow. Porque cuando se termine esta vida, no te lo vas a poder llevar. Y esto es tremendo, porque Dios le ha permitido al hombre cierta gloria. A veces hacemos ciertas cosas y el hombre tiene gloria. Dice la Biblia que lo ha hecho menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Pero esa gloria que Dios nos permite debe ser el reflejo de lo que hacemos, de su gloria. Wow. Y es importante porque aunque nos permita cierta gloria, la gloria nunca es nuestra. Y hay una frase de Thomas Watson que dice, Dios puede darnos lluvia, sol, alimento, salud y puede darnos todas las cosas. Incluso nos dio a su Hijo, pero hay algo que Él no puede darnos, y eso es su gloria. La gloria es solo de Dios. Wow. Por eso que el libro de Isaías 48:11 lo dice tan claro, y dice, Isaías 48:11 dice, y lo he hecho por mí mismo. ¿Cómo puedo permitir que se me profane? No cederé mi gloria a ningún otro. Como dice ahí en pantalla, mi gloria pues no la daré a otro. Y esto es increíble. Hay un ejemplo que también dice el pastor Núñez que me gusta mucho, que es, había un pájaro carpintero que estaba, ¿no es cierto?, martillando su árbol. Y estaba ahí trabajando este pájaro carpintero con su árbol. Y de repente viene una tormenta, ¿no es cierto?, y sale un rayo del cielo y destroza el árbol, y el pájaro carpintero sale expulsado hacia atrás, ¡pah! Y de repente mira todo y dice, wow, lo que acabo de hacer. Dice, y muchas veces eso pasa, estamos haciendo cosas y Dios interviene y es su gloria y nosotros nos queremos llevar toda la gloria. Wow, lo que acabo de hacer, lo que logré en mi vida, tremendo cosa que he hecho, cuando en realidad si Dios nos permite ciertas glorias, simplemente son la manifestación de su gloria. Y es por eso que es tan importante esto. No podemos tomarlo a la ligera. Dios no es un Dios liviano, Dios no es un Dios trivial, Dios es un Dios que no hay nada en Él que sea trivial, Él es pesado, Él es contundente. Para concluir con la frase del pastor Núñez, él decía, el pecado número 1 de nuestros días es la trivialización del Dios que adoramos. Un Dios trivial no despierta en sus adoradores una adoración gloriosa. La adoración es una respuesta natural de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. Cuando yo veo lo glorioso que Dios es Dios, la respuesta natural de mi vida es glorificarlo, adorarlo. Y adorarlo no solamente cantarle, sino que toda mi vida sea adoración a Él, porque Él es glorioso. Primera de Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A Él sea la honra, el dominio eterno. Amén. Así es. Hemos muchas veces, chicos, no entendido esto y muchas veces hemos degradado la gloria de Dios al bien del hombre. ¿Cómo yo puedo estar bien?
Y como que pensamos que en el fondo lo único que Dios busca es nuestro bienestar, en vez de nosotros vivir buscando la gloria de Dios. Tenemos a este Dios que nos sirve. ¿Cómo podemos hacer para que Dios nos dé todo lo que queremos? ¿Cómo podemos hacer para que Dios conceda todas las peticiones de mi corazón? ¿Cuándo te has puesto tú a pensar, cómo puedo hacer yo todo lo posible para que Dios reciba toda la gloria? ¿Cómo puedo vivir una vida que exalte a Dios? Al contrario, vivimos pensando en cómo Dios puede, qué puedo hacer para que Dios me dé todo lo que yo quiero y anhelo. Y hay que entender una cosa, que Dios es celoso de su gloria. Finalmente, Él solamente es quien debe llevarse la gloria. Y dentro de esto que estamos compartiendo, hemos entendido muchas veces que este tema de decir, oh, mira, yo en verdad le estoy dando la gloria a Dios con lo que estoy haciendo. Mira, yo, por ejemplo, estoy exponiendo acá adelante, estoy dándole la gloria a Dios. Yo estoy animando, puedo estar a lo mejor en la alabanza, en lo que usted hace, por ejemplo, en su iglesia si nos está viendo. Pero realmente, dentro de su corazón, tomándome acá una de las opiniones, ¿estamos dándole la gloria a Dios? ¿O dentro, en lo más profundo de nuestro corazón, estamos tratando de robarnos la gloria de Dios y quererla solo para nosotros? Esa es una pregunta que a lo mejor usted puede hacerse y respóndala ahí donde está cada uno en su interior. Porque algunos se podrían entonces preguntar, ¿será Dios entonces tan egoísta que se quiere llevar toda la gloria? Porque algunos pueden pensar eso, ¡ay, qué egoísta Dios! Quiere toda la gloria para Él. Y me gustaría que podamos responder a esto con algunos ejemplos. De hecho, había anotado algunos ejemplos que dice, a nosotros nos molesta cuando alguien quiere llevarse la gloria, ¿cierto? ¿A ustedes les pasa cuando alguien quiere ser el centro de atención y ven así como, uy, esta persona, florerito, ¿cierto? Florerito de mesa, quiere que todos lo vean, quiere ser el centro de atención, no quiere que nadie más, de hecho, tomándome de las palabras del significado, no quiere que nadie más brille que él. Claro. Muchas veces ocurre con estas personas y muchas veces genera celos porque no queremos que se lleve la gloria. Y Dios, en este caso, no tiene el problema de querer ser el centro de adoración. Dios no tiene ese problema. ¿Por qué? Porque Él es el centro de todo lo creado. Él creó absolutamente todo. Él ya es el centro. Él ya es el centro de todo. De hecho, ahí es donde finalmente nos encontramos en lucha, por ejemplo, con la antropología. Porque la antropología, ¿qué busca? Que el hombre sea el centro del universo. Cuando en verdad Dios es el centro de todo. Vamos con otros ejemplos. Muchas veces vemos a personas que hacen ciertas cosas, ¿cierto? O esta persona, mira, hizo, por ejemplo, un edificio muy grande. Pero ¿sabes qué? Yo podría haberlo hecho mejor. ¿A cuántos le ha pasado? Que muchas veces se han encontrado con situaciones y dicen, mira, yo podría haberlo mejorado, yo podría haberlo hecho de tal forma, pero nadie se pregunta o nadie se dice, yo puedo hacer esto mejor, por ejemplo, de lo que hizo Dios. ¿Quién podría decir eso? ¿Alguien puede hacer una montaña mejor que Dios? ¿Sí? Y esto es tremendo porque los científicos están tratando de hacer muchas cosas de las que existen y que Dios ha creado. Hoy día vemos la fruta falsa, ¿verdad? Las cosas transgénicas, imitaciones, clon de cosas, pero todavía los científicos no han podido hacer vida. Pueden clonar la vida, pero esa vida queda infértil. Es totalmente infértil. Pero la vida que ellos pueden clonar no es capaz de producir más vida. Solo Dios puede hacer de una semilla crecer un bosque. ¿Alguien puede hacer algo mejor que Dios? Nadie. Y eso directamente va en contra de lo que el sistema de hoy día está diciendo, ¿cierto? Y si usted se hizo esa pregunta de decir, bueno, ¿será Dios tan egoísta? Yo les vuelvo a preguntar, ¿será Dios realmente egoísta si Él, lleno de gloria, entregó al único Hijo, a su propio Hijo, por rescate de las personas? ¿Será realmente un Dios egoísta ese? Yo creo que no, la respuesta es totalmente no, porque Él, de hecho, si no es egoísta, ¿por qué? Porque aplicó la justicia que merecían en este caso los hombres sobre su propio Hijo. Entonces, ¿por qué podemos muchas veces acusar a Dios
de las cosas que hizo. A lo mejor cuando estás en la prueba, cuando estás en tu vida y pasan tantas cosas y dices, Señor, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué eres tan egoísta y callas? Será mejor preguntarse y decir, bueno, Señor, sé que esta es una prueba y, Señor, dentro de la prueba, ayúdame a darte la gloria. De hecho, en los Salmos, si lo pueden proyectar ahí, Salmo 115 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, sea ¿qué cosa? Dada la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. No podríamos entonces acusar a Dios de egoísta cuando nos dio a su propio Hijo. Así es. También hay... Cuando la justicia. Exactamente, eso es increíble, que a nosotros nos da misericordia y a su propio Hijo le dio castigo. Y sabes que también hay otros versículos. Por ejemplo, el Salmo 24, es muy lindo lo que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Ahí ya marca inmediatamente que Él es el dueño, el mundo y los que en Él habitan. ¿Por qué cosas de Él? Dice, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. También leemos en el libro de Colosenses 1:16 que dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y si todo es para Él, ¿no es lógico que toda la gloria sea para Dios? Tremenda pregunta. Y para terminar en esta tarde, yo quiero invitarlos a que podamos reflexionar en lo que se trata esta temporada, el Evangelio. Y que por un momento miremos la cruz. Porque cuando miramos la cruz, miramos la gloria de Dios. Y esto es increíble porque a veces el ser humano es tan egoísta y pensamos que todo es para nosotros, que aun cuando vemos la cruz, decimos, mira lo que Dios me dio. Gracias, Señor, por la muerte que es para mí, que tú me la diste. Y es verdad, es para nosotros. Dios nos rescató y hizo todo por nosotros. Pero cuando vemos la cruz, no podemos ver el regalo que se nos dio solamente, sino que tenemos que glorificar inevitablemente al dador del regalo. La cruz glorifica a Dios, porque cuando tú ves la cruz, dices, mirad cuán amor ha tenido el Padre al hacernos a nosotros hijos de Dios. Miren qué glorioso que es Dios que sacrificó a su Hijo. Cuando Cristo estaba clavado en esa cruz, lo que estaba haciendo era glorificando al Padre y decir, Señor, cuando todos me miren en esta cruz, lo único que van a poder decir es gloria al único Dios, que es al único que es capaz de entregar a su Hijo en el rescate por los demás. Porque nadie es capaz de hacer esto. La cruz es la manifestación más grande de la gloria de Dios. Y para terminar, quiero que te imagines un momento esta historia ficticia. Pero imagínate que llega tu hora de partir de este mundo y eres llevado al cielo. Y vas entrando en las calles de oro, ves el mar de cristal y comienzas entrando en eso que siempre imaginaste, la gloria de Dios, el cielo. Y en ese momento, cuando estás entrando en el cielo, empiezas a reconocer a tus amigos, a personas que hace mucho que no veías, los ves cambiados, los ves gloriosos y todos te miran con una sonrisa de satisfacción como diciendo, wow, llegaste. Y tú te empiezas a sentir tan contento de que todos están esperándote, de que todos te están viendo, de que está esa expectación porque por fin llegaste. Y en ese momento que empiezas a llegar por las calles principales del cielo, empiezas a escuchar una ovación y a todo el mundo aplaudiendo. Y tú te dices, wow, qué recibimiento es el que me dan en el cielo. Pero cuando empiezas a escuchar con atención, te das cuenta que ese aplauso no es para ti. Te das cuenta que todo el mundo parado de pie mientras tú entras están ovacionando a Cristo y está diciendo gracias Señor porque este pecador puede entrar al cielo porque tú lo rescataste y toda la gloria es para aquel que nos rescató y que nos salvó. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer que sea digno de gloria, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos, pero aún así hemos sido salvos, no por obras, para que nadie se lleve la gloria, sino para que cuando veamos nuestra vida, no digas,
Gracias, Señor, por salvarme, porque no hay nada en nosotros que pueda salvarnos. Así que miremos hacia la cruz en esta tarde y démosle gloria a Dios. Gracias, Señor.